Hola, profe. La- la- eh, Hola, buenos días. ¿Están viendo la presentación? Que alguien me diga, por favor. Sí, profe. Ok, estamos grabando además. Bien, espero que estén bien. Esta es nuestra última sesión eh, de este grupo de 8 sesiones que se hicieron en este semestre. Eh, Tuve que cambiar la fecha de entrega de la prueba porque la universidad tiene un compromiso con el Ministerio de Educación y tiene que entregar un acta con el avance del semestre el 10 de octubre y por lo tanto el día jueves es el último plazo de la entrega de la nota para que yo alcance a poner en el acta la nota el día viernes. Por lo tanto, el jueves es el límite, no la semana próxima. Bien, nosotros vamos a hablar hoy día, a tratar el tema de las especies suplementarias, que es el último tema que trataremos, y que en definitiva corresponde a aquellas especies que permiten aportar forraje a los animales en el periodo donde las pasturas y praderas permanentes y de rotación no generan la suficiente cantidad de materia seca para cumplir con los requisitos de los animales. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad esta es la curva de forraje, de producción de forraje de las praderas permanentes, que tienen un pic de crecimiento muy pronunciado en primavera y otro en otoño, pero más pequeño. La avena es el forraje suplementario más importante de la zona sur. Su objetivo es ser utilizada para pastoreo durante el invierno o soiling en algunos casos, y la elaboración de ensilaje o heno en primavera. Además, siempre se ha utilizado como grano seco entero o procesado en la producción animal, y las especies más utilizadas como forrajes suplementarios son la avena strigosa, que es diploide, y la avena sativa, que es tetraploide. La diferencia entre una y otra es que la strigosa es de hoja más fina que la sativa, y la estigosa es un poco más sensible a las heladas que la sativa. Las dos son sensibles a las heladas. Bien, todos los cultivares utilizados en nuestra región sur y en Chile en general son de doble propósito, es decir, pueden ser utilizados para pastoreo durante el invierno y en primavera destinados a la elaboración de ensilaje o cosecha de grano. Y eso va a depender del manejo que se haga durante el invierno. La avena siempre se siembra, habitualmente se siembra al voleo sobre el precultivo, el cultivo anterior, digamos. Por ejemplo, se siembra aquí al voleo sobre un rastrojo de maíz que fue destinado a la elaboración de ensilaje, y se tapa con un pequeño vibrocultivador, una rastra liviana, y con eso es suficiente para utilizar la fertilidad que tiene el suelo y que ha dejado el precultivo. En otros casos se prepara el suelo y se hace toda la preparación normal que ya hemos visto. Durante el invierno se pastorea. Muchas veces esta avena ya no se recupera más, es una avena que está muy pasada y por lo tanto es una avena que va a tener solamente un pastoreo y no va a haber recuperación. Pero lo normal es que hayan 2, 3 y hasta 4 pastoreos durante el invierno, más suaves que esto. Este es un potrero casi de sacrificio. Y en la elaboración de ensilaje, en primavera, luego de, si quiere uno destinarla a eso, tiene que elaborarla con el grano entre lechoso y pastoso, y eso va a depender si uno lo va a hacer de ensilaje de corte directo o lo va a hacer premarchito. Los rendimientos de la avena pueden ser espectacularmente altos,
y mayores que lo que pueden ser otros cereales que vamos a ir analizando. Bien, la cebada, otra especie también destinada principalmente a la elaboración de ensilaje, más que al pastoreo invernal, pero también puede ser utilizado en pastoreo invernal. El principal objetivo es buscar un ensilaje de calidad que se complemente con otras fuentes de ensilaje y es una importante opción en zonas con condiciones climáticas adversas, por ejemplo, donde no se pueden sembrar cereales como el maíz. Es un cereal muy precoz y permite siembras más tardías, sobre todo en aquellas áreas donde los suelos son demasiado húmedos y donde el clima es extremo. Aquí tenemos la siembra de una cebada híbrida, cuyo destino va a ser solamente la elaboración de ensilaje. Son dos cultivares, por eso aquí hay una separación, son dos cultivares de cebadas híbridas. Y la característica de esta especie es que en realidad es poco tolerante, digamos, a las condiciones de acidez y por lo tanto en su establecimiento siempre debe ser considerado que el suelo debe estar corregido o sembrar sobre suelos ya corregidos. Las cebadas híbridas deben ser destinadas a la elaboración de ensilaje solo en forma de corte directo, porque si uno lo hace premarchito, el grano y en realidad la espiga se desgrana y por lo tanto se pierde el objetivo que es la calidad. El nivel de rendimiento, dependiendo del tipo de cebada que es, por ejemplo, esta es una cebada tatú, es una cebada híbrida, logra un muy buen rendimiento cuando es destinada a ensilaje. Otra planta interesante también destinada a pastoreo invernal y conservación de forraje es el triticale. Es un cereal rústico de mucha producción y es utilizado en ensilaje de calidad porque en realidad el pastoreo invernal, si uno siembra temprano el triticale, es decir, en febrero o marzo, se retrasa bastante respecto a la avena el uso invernal. Se puede usar, pero normalmente si ustedes siembran avena en febrero y siembran triticale en febrero, la avena, el primer pastoreo va a ser en mayo y el de triticale va a ser en fines de junio. Entonces hay diferencia. Siempre los que uno quiere pastorear en invierno tienen que ser sembrados triticales de tipo primaveral. Y la producción de invierno normalmente se verifica en los meses de julio y agosto y no supera las 2 toneladas. Pero para ensilaje puede llegar a 20 toneladas, perfectamente. Aguacero es un cultivar primaveral y por lo tanto es un cultivar de doble propósito que lo podemos usar para pastoreo invernal y ensilaje o producción de grano en primavera. El nivel de rendimiento es bastante bueno, 15 toneladas, es muy bueno. El centeno ahora. El centeno es una planta que por muchos años ha permanecido en nuestra región. Es una planta que tiene un excelente desarrollo invernal y una gran producción de primavera. Corresponde a una especie que es rústica y los sectores donde se sembró habitualmente fueron sectores marginales y de bajo nivel de fertilidad. Pero hoy día nosotros tenemos cultivares de alto rendimiento y cuya opción de doble propósito aparece como una alternativa muy interesante. Aquí tenemos Generator y Bonfide, dos cultivares diploides precoces de muy buen rendimiento. Aquí lo pueden observar, 12 toneladas en ese año, pero en el año siguiente produjo 24 toneladas, es decir, hay una diferencia por el agua. El trigo, también el trigo es otra opción para pastoreo de invierno y ensilaje o grano. Los antiguos, para producir un estrés en la planta,
y generar más macolla, pastoreaban los trigos, claro que eran trigos de rendimientos de 10, 20 o 30 quintales. Hoy día eso no es posible, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo destina a específicamente a producción forrajera, puede pastorearlo durante el invierno y hacer ensilaje en primavera, haciéndolo con grano lechoso a pastoso. Y este cultivo es interesante para áreas donde no se puede sembrar por condiciones climáticas, por ejemplo, el maíz. Y además, para utilizar como doble propósito, se requieren trigos que sean de hábito de crecimiento primaveral. Alternativos también pueden ser, pero lo mejor es que sean primaverales. El rendimiento es un muy buen rendimiento y depende del tipo de trigo que es, de cultivar que sea. Ahora, el maíz. El maíz es una planta esencialmente destinada a ensilaje. A veces uno lo podría pastorear o hacer soiling, pero es demasiado caro para eso. Y el maíz es el cultivo de mayor expansión en la región templada y constituye la alternativa para hacer un ensilaje con alto contenido de energía. Esa es la idea. La siembra de maíz siempre es un tema importante a considerar, ya que es un proceso de precisión, donde se usan máquinas de precisión y donde se siembran para ensilaje 100.000 semillas por hectárea a distancia definitiva. Y el maíz, como son las semillas son híbridos, es muy homogénea, digamos, el tipo de planta, porque si es heterogénea quiere decir que hay un problema en la siembra, pero como planta es muy homogénea. La temperatura de siembra es esencial porque se requieren sobre 10 grados Celsius en el suelo, y las precipitaciones en esa época, cuando son de alta intensidad, pueden provocar serios problemas en la emergencia y en el desarrollo inicial de las plantas. En el maíz hay algo que es fundamental y es esencial, y por eso en el maíz es tan difícil hacer los maíces orgánicos en forma extensiva, digamos, en extensiones grandes. El control de malezas de las especies que acompañan al maíz generan pérdidas de hasta un 90% en el cultivo, y por lo tanto es esencial controlar químicamente las malezas para tener un alto rendimiento. En extensiones pequeñas eso se puede hacer de forma manual o con máquinas pequeñas de raspado, pero en extensiones grandes es difícil. Y aquí ustedes pueden observar el ensayo que hicimos la temporada pasada y que lo repetimos, lo estamos repitiendo este año, que ya lo vamos a sembrar. Sin fertilización y sin control de maleza, el maíz produjo 2 toneladas de materia seca. Con la fertilización completa, pero sin control, produjo 4, y con fertilización y control, 22. Es decir, hay una tremenda diferencia exclusivamente por el control de maleza. El rendimiento depende de los híbridos, pero son rendimientos altísimos que van desde 20 toneladas a 34 toneladas de materia seca por hectárea. Y los híbridos habitualmente se están evaluando en todas las regiones, y esa es una tarea que nosotros hacemos. Estos son nuestros ensayos de evaluación de híbridos de maíz. El momento de la cosecha es crucial porque de eso depende, digamos, la energía que ustedes cosechen, y el momento de la cosecha es cuando la planta tiene un grano maduro, está con un porcentaje de materia seca de la planta entera entre un 33 y un 35%, la línea de leche está prácticamente al 100%, y por lo tanto este es el momento exacto para lograr la mejor cosecha y la mejor cantidad de materia seca en producción, en rendimiento, y de almidón, que es el estado, es la energía que tiene el maíz.
La cosecha en estado óptimo genera un ensilaje de alta calidad. La cosecha tardía, esto reduce la cantidad y la calidad y aumenta las pérdidas porque en realidad ese es un maíz demasiado seco y por lo tanto es un maíz que va a costar compactar en el silo y que se va a llenar de hongos y posteriormente micotoxinas. Profe, Sígame. ¿cuál era el estado mejor? ¿El El, pastoso? no. El estado en el maíz se mide por la línea de la leche, que es el avance de la madurez del grano, que va desde afuera hacia adentro. Y eh, aquí ustedes pueden ver, aquí tiene un 5% de línea de leche, aquí tiene un 25%, aquí tiene un 50% y aquí ya tiene un 80%. Este es el estado. Normalmente se parte aquí al 50% de la línea de leche, porque las extensiones son muy grandes y uno termina acá, en esta condición, en la madurez completa. Lo ideal es que esté en esta sección, ahí. Ah, ya, gracias. Muy bien. El, el nivel esperado en la calidad y en los parámetros del ensilaje de maíz están aquí. Es decir, un maíz tiene que tener entre un 33 y un 35% de materia seca, no inferior a eso, no inferior. Normalmente esa materia seca determina un pH de 4 a 4,2 y un nitrógeno amoniacal, que es determinante, digamos, en términos del consumo de los animales, inferior a 5%. La fibra, bajo esa condición de materia seca, va a estar entre 35 y 40, la energía entre 2,8 y 3,2, y la digestibilidad de la fibra va a ser entre 65 y 75%, más tirado a 65 que a 75, pero aquí viene lo importante, con un contenido de almidón de 35 a 40% y una digestibilidad del almidón de un 80 a un 85%. Cuando uno hace en un análisis, saca la muestra cuando recién está hecho el ensilaje, es decir, 10 días después de haber hecho el ensilaje, lo más probable es que uno de los parámetros que va a aparecer bajo es la digestibilidad del almidón. Va a aparecer entre 72 y 76%. Y eso es porque en realidad hay una proteína que protege al almidón que se llama prolamina, que se va degradando con el tiempo y por lo tanto va aumentando, en la medida que se va degradando, va aumentando la digestibilidad del almidón. En la medida que no está degradada, su digestibilidad es baja. Y por eso esos valores hay que analizarlos con cuidado. El consumo del ensilaje de calidad hace que en realidad los animales tengan un gran aporte energético, eso nos indican los valores de acá, ¿no es cierto? La energía metabolizable que está ahí, y el contenido del almidón que está acá, y permite, digamos, que sea este elemento, el ensilaje de maíz, el mejor complemento a la pradera, que la pradera está aportando siempre bastante proteína. Bien, una opción al maíz es el sorghum bicolor o el híbrido con pasto sudado. En Chile, la utilización del sorgo ha sido bastante esporádica en producción animal y siempre ha estado circunscrito a la zona central y principalmente a la zona de Chillán, Los Ángeles, no Los Ángeles, Chillán, Talca, Linares, y se utiliza ya sea para pastoreo de verano o conservación de forraje. A diferencia del maíz, el sorgo, y por eso ha aumentado tanto en el mundo la superficie de sorgo en los últimos años, eh, es más tolerante a periodos prolongados de sequía y logra una rápida recuperación ante la presencia de agua. Los requerimientos de agua se ubican entre 1 y 2 tercios de los requerimientos del maíz y por eso se ha tenido una evolución positiva en términos de superficie en muchos países del mundo con este cultivo. Nosotros hoy día estamos trabajando y reintroduciéndolo, porque siempre ha estado presente, pero reintroduciéndolo para la zona sur. Para pastoreo o soiling de verano,
el sorgo que se usa es el cruzamiento entre sorghum dromodi con sorghum bicolor, que es en el fondo el pasto Sudán, ¿no es cierto? Y se denomina Sudan grass o pasto Sudán. Ese es el que se usa para pastoreo. Nosotros hoy día tenemos en la región solamente uno disponible comercialmente y estamos evaluando 4 este año. Lo evaluamos el año pasado y estamos evaluando 4 este año para ver si comercialmente superan al que hoy día está, que es el Sordán 75. Y para la elaboración del silaje se utilizan los sorgos graníferos, que pertenecen a la especie Sorghum bicolor, y que en la mayoría son híbridos y tienen un crecimiento erecto al momento, y a la cosecha pueden alcanzar la misma altura que alcanza el maíz. Son especies distintas. No es lo mismo pastorear un sorgo de ensilaje que un sorgo para pastoreo. Son distintos. Uno siempre tiene que considerar eso, porque de repente puede llegar al país un híbrido de ensilaje y que se recomiende para pastoreo, y de hecho ya ocurrió. El único que hay en el Sucrosorgo 405 es el único para ensilaje que existe, y nosotros estamos evaluando 4 más, o sea, 4 para pastoreo y 4 nuevos híbridos, que son los híbridos nuevos que están en Europa. Estos son el que yo les dije, el Sordán 79 y el Sucrosorgo 45 deben tener 20 años o 25 años en el mercado. En pastoreo, los sorgos que se usan son de multicortes, como ya les mencioné, tienen un rebrote post-utilización y según la disponibilidad de agua pueden crecer o no pueden crecer, ¿no es cierto? Depende del agua, si si tienen un segundo rebrote. Y en realidad, normalmente tienen 2 utilizaciones y esporádicamente 3 utilizaciones durante el verano, y es bastante interesante porque en el fondo es un forraje verde voluminoso. Aquí podemos observar híbridos para ensilaje que hemos evaluado la temporada pasada, y en realidad, si ustedes observan, la mejor distancia entre hilera, porque como tenemos cierta ignorancia en el cultivo del sorgo, nosotros hicimos lo primero, la parte agronómica, la distancia entre hilera es 35 centímetros, es decir, hilera por medio en la máquina cerealera, hilera por medio, y se logra el mayor rendimiento con eso. Ahora, en términos de pastoreo, hay una diversidad de rendimientos, pero que se han estudiado en la zona sur, trabajo que hizo la Universidad de Chile, la Universidad Austral y trabajo que hemos hecho nosotros. La diversidad significa que va desde 4 toneladas hasta 8 toneladas de producción de verano. Entonces es muy grande el rango y nosotros lo estamos tratando de definir y acotar. Bien, esos son los cereales. Ahora pasemos a las leguminosas como cultivo suplementario. La arveja es un cultivo suplementario que es destinado a la producción de ensilaje. Es una planta, digamos, que los cultivares que se utilizan son de tipo áfilo, es decir, tienen las hojas transformadas en zarcillos y por lo tanto permiten generar una maraña y una estructura que les permite mantenerse relativamente en pie hasta cosecha, relativamente, ¿no es cierto? Y pero también podría ser utilizada para pastoreo, dado que tiene la suficiente cantidad de taninos para que evita el meteorismo. También puede ser utilizado para heno. Bien, la arveja en general es una planta que hoy día nosotros la evaluamos para elaboración del ensilaje y la mezclamos con cereales como triticale y avena, de manera de que sea un soporte para la arveja y que no se caiga, que no se tienda y que sea difícil la cosecha como ensilaje. Siempre el ensilaje tiene que ser premarchito. El lupino es otra planta leguminosa que también es destinada
para ensilaje, pero lo que más se ha utilizado el lupino es para pastoreo y soiling de verano. Aquí esto es para elaboración de ensilaje. El momento en que se cosecha es cuando el grano está formado de las vainas basales, como está ahí, pero es muy difícil hacer un buen ensilaje por, por la falta de carbohidratos que tiene esta planta. La vicia, Profe, dígame, ¿el ensilaje se considera un alimento concentrado o no? un alimento concentrado, bueno, es un alimento, el ensilaje es un alimento voluminoso, pero cuando ustedes lo elaboran en premarchito, ahí concentran, digamos, los nutrientes porque disminuyen la cantidad de agua. Y ahí, pero eso no es propiamente tal un alimento concentrado. Los concentrados, los alimentos concentrados son los que tienen un nivel de materia seca superior a 70%, 80%. Y en este caso, el enilaje, que sería el premarchito, podría tener un contenido de materia seca máximo de 45%. ¿Bien? Ah, ya. Es que, por ejemplo, si se alimenta mucho a los rumiantes con ensilaje, Sí. ¿puede causar acidosis o no? Porque el pH igual era ácido. No porque el pH va a causar acidosis, no. La acidosis se va a causar por otras razones, digamos, por una fuerte entrega de almidón disponible rápidamente, digamos, es por otras razones. La acidosis no se va a causar por esa, porque en realidad el contenido de fibra que tiene el ensilaje impediría, digamos, que se produzcan esas acidosis. Que tiene que ver con otras razones, con la concentración de la energía, no con esto, ¿no? Ah, bueno, gracias. Bien. Bueno, la vicia o arvejilla que se conoce, ¿no es cierto? Es una planta que ustedes la han visto muchas veces, ¿no es cierto? Y es un forraje que se utiliza para elaboración de ensilaje o heno, y es cosechado en primavera cuando las vainas basales están formadas y presentan el grano formado, plano, digamos, no lleno, no lleno. La vicia es una planta que se establece asociada a un cereal porque es una planta que no es capaz de sostenerse y por lo tanto necesita el cereal como soporte, y es una planta que al final del proceso aporta muy poco, digamos, a la producción total de materia seca. Eh, Bien, esas son las leguminosas, arveja, vicia y lupino. Ahora veamos las brásicas. Las brásicas son un grupo de especies que está destinado, digamos, al pastoreo. No es para conservación de forraje. Y tienen dos características importantes. Un buen contenido de proteína en sus hojas y bulbos, principalmente en sus hojas, y un bajo porcentaje de materia seca. Es decir, cuando ustedes proporcionan brásicas a los animales, necesariamente eh, requieren la inclusión en la dieta de fibra, es decir, heno o paja, asociado al consumo de esto. Nosotros tenemos cuatro brásicas importantes, que son los nabos forrajeros, la rutabaga o los colinaos, el raps forrajero y las coles forrajeras. Y estas se siembran, dependiendo del tipo de brásica que es, entre septiembre y diciembre, y en el caso del raps tiene dos épocas de siembra, que es octubre-diciembre y enero-marzo. Enero-marzo. Y su utilización, en el caso de los nabos, es principalmente el verano, en el caso de los colinaos es principalmente otoño-invierno, en el caso del raps es verano e invierno, otoño-invierno, y en el caso de las coles, principalmente invierno. Parte en el otoño, pero principalmente en el invierno. La brásica rapa, subespecie rapa, son los nabos forrajeros,
que hay plantas que son con bulbos, como están aquí, o plantas solamente con hojas, y hay distintos tipos, digamos, de Brassica napus, variana, napobrásica, y los tipos depende para qué lo que sea. Por ejemplo, hay tipos de crecimiento muy rápido, que en 70 días están listos, y hay otros que son de crecimiento más lento. El consumo de los nabos y de todas las brásicas se hace de esta forma, porque esta es una planta que sí puede generar acidosis. Esta sí es una planta que puede generar acidosis, y es una planta que puede generar problemas mayores, digamos, porque no tiene fibra. Entonces, ahí es donde genera la acidosis, ¿cierto? Y por lo tanto, hay que dar una cantidad máxima diaria, que pueden ser 5 kilos de materia seca dependiendo del tipo de animal, y por eso se hacen franjas largas y angostas, de manera que el animal sea muy eficiente en el consumo y no coma más de lo que tiene que comer. El consumo en pastoreo se hace durante el periodo estival, y por eso aquí las sojas no están, esto no es bajo riego, esto es en secano, y por lo tanto las sojas no están tanto urgentes, ¿no es cierto? Aquí observen ustedes, tampoco es tanto urgente, y el animal siempre uno tiene que dar 2 metros, 1 metro de ancho, porque el animal va a comer 2 metros, porque va a pasar bajo la fibra del cerco eléctrico, y por lo tanto va a comer 1 metro para acá. En el cálculo tiene que estar considerado este metro. Los animales consumen las hojas y raíces, y todo lo que desperdician en un día se lo comen en el segundo día. Y la planta va evolucionando y va cambiando a través del tiempo, donde va aumentando la proporción de raíz por sobre la proporción de las hojas, como ustedes pueden observar aquí. Bien, las coles forrajeras ahora, que también son brásicas, son destinadas al consumo en pastoreo durante invierno. Recuerden que esto no se hace en ensilaje, no tienen fibra, no tienen materia seca. Su materia seca fluctúa entre 9% y 14%, máximo 16%, es decir, muy bajo. Y aquí ustedes pueden observar la estructura de la planta. Es un tallo delgado con mucha hoja en las coles, y que la comen con mucha avidez, los animales con mucha avidez, dada su calidad bromatológica, es decir, el alto contenido energético y proteína que ella tiene. Los colinabos son una planta que a mí no me gusta mucho, digamos, recomendarla, porque en realidad es una planta interesante para la producción de otoño, pero es una planta que cuando crece demasiado, crece mucho el bulbo, y los bulbos son demasiado duros. Entonces lo que sucede es que son bastante lignificados y al animal le cuesta un poco comerlo, y pasa esto que está aquí, ¿no es cierto? Aquí igual, franjas angostas, pero el animal rechaza mucho. Aquí, en este caso, es una zona más mediterránea la foto. Esta es una foto que yo saqué en Nueva Zelanda, pero es una zona donde es más seco. El animal finalmente termina comiéndose esto, pero en nuestra zona lo que sucede es que como llueve tanto en la época en que se consume, estos bulbos el animal los empieza a enterrar y no los puede consumir. Bien, Brassica napus, que es el raps forrajero, es una opción para pastoreo de verano. Este no tiene bulbo, este es solamente hoja. Es una opción de pastoreo de verano, otoño e invierno, dependiendo, como ya les mencioné, la época en que se siembra. Y ninguna de estas opciones tiene rebrote, excepto los hunter, que son nabos forrajeros que les mencioné al principio, que tienen una pequeña capacidad de rebrote. Los raps dicen que tienen capacidad de rebrote, pero observen ustedes aquí, en realidad cuando uno está consumiendo en invierno, no tienen capacidad de rebrotar. Ahora bien, aquí ustedes pueden observar los raps sembrados en primavera, el nivel de rendimiento que logran tener en diferentes localidades, y en verano son los rendimientos bastante más bajos, ¿no es cierto?, en las mismas localidades, porque el periodo entre siembra y cosecha son bastante diferentes.
Bueno, y la remolacha forrajera ahora. La remolacha forrajera que ya no es una brásica, es una amarantácea, ¿no es cierto? Y es una planta cuyo objetivo es generar en invierno. En realidad uno la puede pastorear desde marzo, incluso hasta febrero o enero la podría pastorear, pero está muy pequeña, hasta la primavera siguiente. Pero el objetivo es usarla como una planta de invierno, donde normalmente se consume en pastoreo, y aquí está en los primeros estados de desarrollo, y las plantas forman hojas en forma profusa inicialmente, y después, ¿no es cierto?, forman el bulbo, y que en 120 días ya la raíz está completamente formada, y es la que se va a comer. La remolacha forrajera es una planta que está sobre el suelo, no como la azucarera que está bajo el suelo, su bulbo, y por lo tanto se come el bulbo y la hoja. El animal es ávido de comer las hojas primero y después comer la raíz. Y así es como están aquí comiendo, y miren cómo queda el suelo después del consumo de estos animales. Ahí ustedes pueden observar el final del consumo de la remolacha, y donde nosotros tenemos distintos tipos de remolacha, donde están las mangel beets, que son plantas muy palatables y de fácil consumo, y las fodder beet, que son las de raíces más grandes y de mayor dificultad en el consumo. Ahora bien, ustedes pueden observar aquí algunos parámetros productivos entre la remolacha, que es una amarantácea, y las brásicas. Y ustedes pueden observar algo que es muy importante, el nivel de rendimiento que se puede lograr. Y en realidad la remolacha puede llegar a un nivel de rendimiento de 40 toneladas de materia seca por hectárea, lo que es el doble de lo que pueden lograr las coles, los nabos y el raps. Tiene un costo bastante elevado. Estos tienen un costo de 600.000 pesos, 500.000 pesos por hectárea, y este tiene 1,5 millones. Por lo tanto, ahí está la diferencia. Y otras plantas que también se usan como forraje suplementario son la achicoria, que se siembra como forraje suplementario de verano, ¿cierto? Y que se caracteriza por ser tolerante a la sequía y tener un alto contenido de nutrientes minerales, porque en profundidad, ¿no es cierto?, tiene su raíz.